Buonasera a tutti. Vi prego di portare lo schema, non so come si dice in italiano. Si cogéis el esquema, porque algunos puntos iré saltando para intentar ajustarme al tiempo que se ha dado o que se estipula. Empiezo directamente. Desafío evangélico y palautiano. ¿Quién se atrevería hoy directa y explícitamente a negar la existencia del demonio? ¿Se cree de veras en su poder y actuación en el individuo y en la sociedad? La influencia demoníaca en el curso de la historia es reconocible en los graves, tristes, violentos acontecimientos y actuaciones que a diario están ante nuestros ojos, o más bien ese influjo queda relegado al mundo de la fábula o a ámbitos de ignorancia o de incultura. A nuestro mundo moderno y progresista, globalizado y empobrecido, de avances técnico-científicos y miserias mayoritarias, de superabundancia derrochadora y de continuadas afluencias migratorias, hambrunas, mafias despiadadas, se le puede plantear la necesidad del ministerio del exorcistado como lucha contra el diablo y como servicio de sanación, liberación, redención y reconciliación personal y colectiva, individual y social. En general, el exorcistado despierta cierta expectación, pero no se afronta y asume como misión evangélica y en toda su importancia y significación. En el parecer y decir del exorcista Francisco Palau, la razón primera de esta actitud y actuación es que no se cree en el diablo, ni en su rebelión constante contra Dios y su obra salvadora en Cristo Jesús. Este es el planteamiento con que yo inicio mi libro El exorcista, Francisco Palau Quer, de Jesús María José, carmelita descalzo, que apostillo, misionero exorcista por fe y amor apasionado a la Iglesia de Prójimos. A este libro remito para ampliación de la exposición de lo que en esta ponencia vamos a compartir. No pretendo desmenuzar teológicamente el contenido del exorcistado, no es esa mi ponencia, sino presentar al exorcista Francisco de Jesús María José Palau Quer, que en el seguimiento de Jesús y adhiriendo a la palabra evangélica, concibió y ejerció el exorcistado como misión eclesial. Entonces, paso directamente al desafío palautiano, saltando la provocación, el desafío desde el Evangelio. Desafío de Palau. Los relatos evangélicos hallaron en Francisco Palau encarnación vital, llamada y respuesta. El carmelita, como el evangelista Juan, habla de los signos, del testimonio de los signos, que fundamenta en la actuación de Jesús. Los argumentos se multiplican en su periódico El Ermitaño, del 68 hasta el 73, y confluyen nuclearmente en la llegada del reino de Dios. La caída de los demonios al infierno será el signo del triunfo de la Iglesia. Palabras de Palau. Es mandato para el apóstol, seguidor de Jesús, demones effugate infirmos curate. Y tiene fundamento en la fe, en la misión de Jesús en su Iglesia. Creed a la fuerza de este poder. El cielo dará estos signos. En mi nombre lanzaréis los demonios sobre los enfermos, impondréis las manos y quedarán curados. Los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos andan, los locos vuelven curados. Aquí está el dedo de Dios. El grito desafiante del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium evoca la pasión caritativa de Francisco Palau. ¿Cuántas personas en las muchas periferias existenciales de nuestros días están cansadas y derrotadas y esperan a la Iglesia, nos esperan a nosotros? Es llamada a la cercanía, a la solidaridad y a la misericordia. La usada metáfora del Papa Francisco, la Iglesia como hospital de campaña,
evoca la experiencia palautiana en el complejo barcelonés dels Penitents, en la barriada periférica de Vallcarca, en Barcelona, donde el carmelita creó una casa de acogida en la que atendió a muchas de esas gentes que consideró posesos o energúmenos o simplemente pobres enfermos sin medios ni lugar de refugio. Fue su lucha contra el enemigo del género humano que persiste acometiendo a la Iglesia con rabia y furor. Palau habla de guerra horrorosa, habla de hecho histórico a la vista de todos y pondera la especial agresión contra Jesús y su Iglesia. El diablo es el padre de todas las revoluciones. Ha presentado batalla como cabeza de millones de millares de ángeles rebeldes y con su grito «Revolución, guerra a Dios» se parapeta en la masonería, el espiritismo, la magia maléfica, se posesiona de los cuerpos, energúmenos, maleficiados, posesos. Los argumentos palautianos, encabezados por el grito «Gloria a Dios, ¿quién como Dios?» del arcángel San Miguel, fueron denuncia profética de los escándalos de su momento histórico, aprovechados por el demonio para extender su reino del mal. La Iglesia tenía en el ministerio del exorcistado medio óptimo y eficaz para combatirlo. Dice expresamente, literalmente, Palau, para socorrer a las familias que en su opresión acuden al auxilio de la religión. Con apasionada convicción aseveraba: constituido a su debido orden el exorcistado, el triunfo de Cristo y su Iglesia es infalible, y este triunfo es la conversión a Dios de las naciones y de sus reyes. Visión apasionada y femenina sobre el exorcistado. ¿Se equivocó el beato Francisco Palau? ¿Fue la suya una creencia fanática, una visión desproporcionada de la intervención del diablo en la vida de la persona y en los acontecimientos de la historia? Salta a simple vista el lenguaje tremendista y apocalíptico de Palau, pero también lo radical y heroico de sus actuaciones en la asistencia a enfermos, necesitados y endemoniados. En ellas empleó gratuitamente, personal, tiempo y haberes, espoleado por la compasión, la misericordia y el servicio de acogida y ayuda a los ignorados y desamparados de una sociedad cuyos poderes fácticos vivían de espaldas a los desahuciados, disminuidos, dementes, alcohólicos, esquizofrénicos, mujeres explotadas y ninguneadas en su dignidad femenina. En el caos de una floreciente Cataluña industrial, de flagrantes desigualdades sociales y proletarias, de fuertes raíces cristianas junto a arraigadas costumbres fetichistas y creencias espiritistas, Palau sufrió el ser tachado de excéntrico y de visionario. Conoció el espiritismo de Allan Kardec y los centros de Barcelona en los que se enseñaban, practicaban y propagaban doctrinas esotéricas con detrimento y peligro para quienes a ellos acudían en busca de consuelo, ayuda y solución a sus carencias y dolencias físicas y morales. Tales conocimientos acrecentaron su interés por esas personas, las contempló y las definió cuerpo de Cristo crucificado, iglesia llagada de Jesús, y en su lucha contra Satanás se comprometió en su liberación y sanación para que recuperasen su belleza como imagen viva de Dios. Pasión. Pasión es la palabra que mejor describe al exorcista Palau. Lo confesaba a Pío IX en diciembre de 1866, Santísimo Padre. Si estas visiones no tienen objeto ni realidad, si son delirios e ilusiones de mi espíritu, son producidas por la pena que le devora en vista del triunfo de los enemigos de Dios. Al comunicarlas a su santidad, cumplo un deber impuesto por el amor al sumo pontificado y a la Iglesia Santa, de la que es cabeza visible sobre la tierra. 4 años después, 1870, lo exponía a los conciliares del Vaticano I. Si somos ilusos,
Nuestro delirio es producido por una especie de fiebre que nos causa el ardor con que amamos a la Iglesia. Que la Madre nos perdone. La propuesta de Palau al Vaticano I también podría releerse con carácter de reivindicación del papel y lugar de la mujer, del genio femenino. El exorcista Palau esgrime el fundamento bíblico en defensa de la mujer audazmente triunfadora contra el maligno. La presenta figura de la Iglesia que lucha, acoge, se sacrifica, vence y libera. Mujer Iglesia que aplasta la cabeza de la revolución, que es el diablo. Mujer que salva al pueblo de su opresión. Así concluía la exposición al Vaticano I. ¿A que no cae la revolución sin que antes sea aplastada su cabeza, que es el diablo? ¿Quién ha de aplastar esta cabeza? Aquella de quien está escrito: una mujer te aplastará la cabeza. ¿Quién es esta mujer? La Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? En cuanto al cumplimiento de esta sublime misión, ella es el Papa y los obispos. Sostenemos el exorcistado porque creemos envuelve entre sombras y profundos misterios aquel acto terrible por el que la invicta Judith corta la cabeza del coloso Holofernes. Jael enclava en tierra a Sísara y Esther obtiene el que Amán sea ahorcado con el dogal preparado para Mardoqueo, quedando de un solo golpe salvo el pueblo, el verdadero pueblo, ese pueblo que extendido a esta fecha sobre la faz de la tierra gime bajo la más horrenda esclavitud. La Iglesia tiene sus ministerios ordenados de tal modo al bien individual que todos refunden en último objeto al bien común de la sociedad humana. Inteligencia, proceso y actuación de Palau exorcista. En la comprensión bíblica y humana de la historia predominó en Palau la dimensión apocalíptica. El término noche, noche oscura, noche tenebrosa, es muletilla en su escrito más íntimo y místico, Mis relaciones con la Iglesia, aunque es en su correspondencia epistolar donde la referencia a la noche reviste tonos de dramática confesión personal. Noche negra, de noche, sin camino. Así he tenido que sufrir y aguantar ataques de todas partes. Mi vida ha sido una larga cadena de penas. Su trayectoria, plagada de infortunios y reveses, salvo contadas excepciones, fue un continuado fiasco en el ámbito personal, apostólico y social. Apenas conocía el éxito, su obra se desmoronaba, presa de injustificadas confabulaciones e intereses políticos, sociales, privados y públicos. En tales coyunturas veía Palau la intención demoníaca. Yo intentaba una panorámica del proceso cronológico y de la actuación misionera de Francisco Palau como exorcista. Por eso les he indicado lo del esquema. Ofrezco tan solo en el esquema, pero me limito a algunas pinceladas. Joven sacerdote, luchar contra Satanás es cumplir la voluntad de Dios. En constante oración día y noche y en silenciosa contemplación del misterio, Palau no apartaba sus ojos de las llagas de la Iglesia. También su corazón estaba profundamente llagado, y llagado estaba el corazón de los verdaderos católicos, porque veo en España, anegada en un mar de lágrimas, a mi desconsolada Madre la Iglesia, las profundas llagas que abren su seno la impiedad, los peligros en que la veo. El medio único que le queda para ser salva es la oración y el sacrificio. La temática cruza las páginas de lucha del alma con Dios, adentrando en el drama humano, llagas del cuerpo social humano, y en el proceso espiritual del propio autor, enlazado a su concepción de Iglesia, crueles llagas del cuerpo místico de Jesús, profundas llagas del cuerpo místico de Jesucristo. Noción transmitida en el acompañamiento espiritual, remitiendo a la lectura de lucha del alma con Dios. Ora a ratos por las necesidades del cuerpo llagado de Jesucristo. Has de principiar en la meditación de Jesús crucificado, mirando en su cuerpo físico el místico y moral de toda la Iglesia. Pasa a meditar las llagas del cuerpo moral de Jesús.
Mírale en este cuerpo que es su Iglesia, llagado y crucificado, indigente, despreciado y burlado. Característica de este periodo es que el padre Palau se mostró paladín de la causa de la Iglesia contra el monstruo de impiedad que conturba a la Iglesia en España. La vocación sacerdotal la concibió como lucha contra la bestia de impiedad que asola la viña del Señor, y tomando como maestro y director al Espíritu Santo, estudió el mejor modo de negociar con Jesucristo y su Padre la salvación de la Iglesia. Escribió sobre el estilo de orar en el Espíritu en favor de la Iglesia, llegando a proyectar la creación de una asociación de cristianos que se dedicara a este servicio misionero, convencido de que el infierno sabe que estas almas poseídas por el Espíritu Santo, con su oración trastornan el estado de las naciones. Sabe que burlan sus planes tenebrosos. Sabe que los negocios del mundo se disponen no según las miras de los políticos, sino según estas almas lo arreglan con Dios en la oración. Salto la parte, inserción pastoral, estaba centrada en la visión del exorcistado en tiempos de la Escuela de la Virtud. Paso al siguiente punto, misionero y exorcista por vocación, lanza a los demonios. Palau vivió experiencias muy fuertes durante sus campañas misionales en varios pueblos de las diócesis de Barcelona y en los de la isla de Ibiza. Atendió a enfermos y a personas heridas en su cuerpo y en su espíritu. Concilió oración, exorcismo y sacramento de la reconciliación. Sus predicaciones fueron ocasión mediática en la lucha contra las argucias y asechanzas del demonio, dolor, pecado, explotación, abusos, ignorancias, miseria, fanatismos, sectas, brujería, espiritismo, vicios. Pasaban ante los ojos del misionero, revistiendo matices diversos según se tratase de las grandes poblaciones industriales de Barcelona o de los rudimentarios y desatendidos pueblos de la isla de Ibiza. Con entusiasmo informaba a su obispo del éxito de las misiones. Le confesaba sus experiencias como predicador y exorcista. Le hacía relación de hechos portentosos y le proponía recuperar y reorganizar el exorcistado como ministerio y poder concedido por Dios a su Iglesia. Lanza los demonios. Un caso concreto, curación de José Ribó. Los signos te demostrarán mi existencia. El mes de diciembre del año 1864 marca hito en el proceso de Palau como exorcista. Desde el retiro en Esvedra, al final de la misión de abril de 1864, la Madre de Dios se le había revelado como la figura más perfecta y acabada para contemplar el misterio de la Iglesia Santa Inmaculada, que nos expuso ayer muy bien el Padre Arturo. Esta, a través de María, le llamaba con insistencia al servicio de misericordia con los enfermos, obsesos, maleficiados y energúmenos. Su lucha interior se revestía de temor ante la conciencia de la difícil misión. Mi alma andaba muy encogida y llena de pavor. Mi alma prorrumpió en un llanto que sufocó mi palabra. Su relato, Una visión horrorosa, diciembre del 64, es exponente de la doble vía en que se debatía el ánimo y el ánima de Palau. Voluntad de Dios y miedo, susto, encogimiento ante la encomienda. Hacer mi voluntad contra la tuya, esto es lo que a mí me espanta. Miraba Palau la pureza de María, meditaba los pasajes evangélicos alusivos, suplicaba luz, dame tu palabra, porque esa palabra me defenderá contra este enemigo. Sintió que la palabra disipaba las tinieblas y le fortalecía frente al gran tentador. Mi sombra cubrirá tu alma, Espíritu Santo sobrumbavit tibi. La meditación relato se enmarca y articula en contexto eucarístico y esponsal durante la celebración de la cuarta dominica del Adviento. Y seremos los dos una carne y un cuerpo y un solo espíritu. A renglón seguido, inicia Palau nuevo capítulo con el esclarecedor título Triunfo de la Iglesia contra Satanás.
El contenido engloba las dos grandes inquietudes del predicador exorcista, unificadas en el único objeto de amor y de servicio a la Iglesia de prójimos. Primero, el anuncio de la belleza de la Iglesia. Entra la publicación de su álbum La Iglesia de Dios, figurada por el Espíritu Santo en los libros sagrados. Y segundo, curación de las llagas y heridas de la Iglesia, compromiso en el ministerio del exorcistado. La respuesta a las súplicas de Palau fue efectiva en los signos. Dame un signo, dame una señal para que crea. ¿Es que no tienes fe? Sí, perdona mi atrevimiento. Creo más a tu palabra que a cuantos portentos puedan ver mis ojos. Perdona mi incredulidad y ayúdame contra ella. Has pedido un signo, has pedido una señal y te la voy a dar. Lanza los demonios en nombre de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu madre, de tu reina. Conjúralos en nombre mío y verás cómo obedecen. Cree en la Iglesia católica, apostólica, romana, que soy yo, y yo estaré contigo, y yo seré quien los humillará. El 25 de diciembre de 1864, justo la Navidad, una pobre lavandera viuda llevó a su hijo José Ribó, de 19 años, a Santa Cruz de Valcarca. Su estado era lamentable, enajenado y mudo. Desde septiembre, su decaimiento físico y moral era progresivo, sin apenas poder comer y beber. La madre suplicó al padre Palau que lo tuviera con él, que lo curara, pues ella había agotado todos sus saberes en médicos sin obtener diagnóstico sobre tan extraña enfermedad. Tras los interrogatorios rituales, conoció el exorcista que el joven Ribó estaba poseído desde los 12 años por los demonios Satanás, Luzbel y Malco. Ellos mismos fijaron para su expulsión el 30 de diciembre, fiesta de la traslación del cuerpo del apóstol Santiago. Fue durante la celebración de la Santa Misa a las 8:45 y en presencia de la imagen de la Virgen del Carmen, la misma que presidía la Escuela de la Virtud Vindicada. El poseso quedó liberado, los demonios se fueron, el joven mudo habló, abrió la boca, comulgó y se fue sano. Todos los presentes, sobrecogidos y religiosamente admirados, entonaron el Te Deum Laudamus. Uno de los testigos fue el hermano terciario carmelita José Padró Canudas, que asegura que fueron 20 los presentes en esta curación y transcribe literalmente la exultación del joven liberado. La Virgen del Carmen me ha curado. Yo soy salvo, ya no tengo sobre mí ningún demonio. En la lista de curados, el año 1864, de diciembre del 64, y durante el año 65, la lista que Palau presentó al Papa Pío IX en diciembre del 66 sitúa a la curación de José Ribó, lo sitúa en segundo lugar en esa lista. La sanación, pero esta sanación la destaco porque, estando puesta en segundo lugar, él la consideró preferente como confirmación de la promesa divina. Verás otros signos que te demostrarán mi existencia. Drama y pasión del exorcista. Palau vivió el ejercicio del ministerio del exorcistado como misión que Dios me ordena. Era mandato y deber en su conciencia que derivó en problemática para el obispo de Barcelona, Pantaleón Montserrat, ante las reiteradas llamadas de atención de las autoridades del Gobierno de Cataluña, alertadas por las masivas concentraciones en Santa Cruz de Valcarca y las consideradas manifestaciones escandalosas de piedad popular en tiempos en que Estado e Iglesia no gozaban de relaciones estables. Ante las advertencias del prelado, el carmelita persistía en sus argumentos y, retirado en Esvedra, meditaba sobre el ministerio del exorcistado y sus efectos apostólicos. La Iglesia debía aparecer en su plena belleza. De ahí la necesidad de asistirla, curarla, consolarla y defenderla del hijo de la perdición y del hombre malo. Los meses de mayo-julio fueron tiempo de profunda oración, tensión espiritual y lucha interior.
herido de muerte el corazón, son palabras del padre Palau. En tanto, els penitents y su capilla portentosa quedaban desbordados por la afluencia de gentes afectadas de diversos males en busca de auxilio, misericordia y acogida. Absorto en sus meditaciones, Palau escuchaba la voz de la Iglesia. Tú eres mi Padre, mi médico. Cuanto haces a mis miembros, los enfermos, lo haces a mí y yo te lo agradezco, porque me buscas y me sirves en los pecadores, enfermos y afligidos. El 3 de julio de 1865 escribía a su obispo, se ponía bajo su dirección espiritual. Yo me temo más a mí mismo que a todos los demonios del infierno. Y para salvarme contra mí mismo, contra mi propio juzgar y querer, acepte vuestra señoría ilustrísima la dirección de mi alma y de todas mis cosas. Le adjuntaba relación de su actuación y preocupaciones que no limitaba a los considerados posesos, sino que ahondaba en el drama de la Iglesia romana y del Papa, el tema que nos explicó dentro del contexto histórico el padre Silvano. El obispo se mantuvo en discreto silencio en lo referente a exorcismos, pero concedió su licencia a Palau para la publicación del álbum La Iglesia de Dios figurada por el Espíritu Santo en los libros sagrados, dedicada a la santidad de Pío IX. Epidemia del cólera. En mi nombre lanzarás los demonios. Julio de 1865 fue tiempo trágico para Barcelona y sus alrededores. Sufría grave epidemia de cólera. Quedaron cerradas las escuelas públicas y privadas. Las estadísticas registraban entre 60 y 80 muertos diarios. Las gentes huían en masa hacia las zonas montañosas, particularmente el Tibidabo y Horta. Els penitents, en Valcarca, acogía a quienes no tenían dónde cobijarse, a los solos, a los desamparados. De día en día ansiaba recibir respuesta el padre Palau de su prelado, a la par que escuchaba la voz imperiosa de su amada, figurada en María, Virgen del Carmelo, tipo perfecto de la Iglesia. Lanzarás a Satanás de la presencia de la imagen que me representa sobre el altar. En mi nombre lanzarás los demonios de los cuerpos que poseen y atormentan. La respuesta episcopal llegó el 31 de julio del año 1865. El obispo Montserrat concedió su permiso para la celebración diaria de la Eucaristía. Ninguna otra licencia, sino serias medidas restrictivas. Cerrar la capilla una vez terminada la misa. Cese en el ejercicio de exorcismos y no acoger más indigentes. La razón, a fin de que la concurrencia que frecuencia la capilla que usted tiene en su casa de Valcarca no pueda dar lugar a maliciosas interpretaciones. El drama en la conciencia de Palau lo conformaba el binomio fe-obediencia. Y obedeció Palau. Cesó en su actuación como exorcista y se limitó a seguir asistiendo humanamente a los atribulados que ya residían en su casa de Valcarca. Inútiles las peticiones de los vecinos para que el obispo revocara sus medidas prohibitivas, dando testimonio de la misión eficaz y renovadora realizada en la barriada, debida, leo literalmente del documento, debida a la constancia y al celo por la misión eficaz y renovadora realizada por un humilde y esforzado misionero cuya austeridad de costumbres y virtudes evangélicas atraen de continuo a centenares de hijos pródigos a la casa del Señor de la que se habían ausentado. El entusiasmo de los exponentes debió de alarmar más al obispo. Yo creo que el obispo entró en pavor, porque confiaban en que la Iglesia diera, dicen literalmente, el ascenso de milagro a cuanto estaba ocurriendo en Santa Cruz de Valcarca, ya que todas las señales indican que por la mediación de María en este sitio, el espíritu de las tinieblas ha sido arrojado de algunas almas. Yo creo que el obispo se asustó de todas. Informe a los superiores del Carmen Descalzo de la Congregación de España. La voz de Dios no deja vacío alguno en el alma.
La postura del obispo se agravó al ritmo de los acontecimientos y de los acusadores artículos de la prensa izquierdista. Pantaleón Montserrat respetaba y valoraba grandemente a Francisco Palau. Le consideraba hombre de virtudes y sacerdote de conducta moral irreprensible, fiel y de buena preparación, pero recelaba de su carácter místico y su tendencia hacia lo sobrenatural. Así lo decía en los informes al nuncio pontificio en Madrid. Palau se presentó personalmente en el obispado y, en ausencia del prelado, entregó la amplia relación al secretario de Cámara, Lázaro Baulús. Dejaba constancia del peligro que suponía el cese del culto y la atención sacramental y el gran pesar en su conciencia por la tentación en la barriada de retroceder a situaciones de vicio, prostitución, alcoholismo, altercados, levantamientos. Me he retirado y me salvo obedeciendo. Los demonios, libres y desencadenados, armarán una tremenda revolución. Asimismo, manifestaba su deseo de acudir a Roma, porque mi conciencia no puede aquietarse. Esta decisión abarcaba la consulta y exposición al sumo pontífice Pío IX y a sus superiores de la Congregación de España, Juan de Santo Tomás de Aquino Maldonado y Pascual de Jesús María Urbiola. Con ambos había compartido Palau desde años anteriores sus experiencias y propuestas sobre el ministerio del exorcistado. Pantaleón Montserrat le concedía permiso para viajar a Roma. Incluso le gratificaba con prebenda económica para el viaje y su estancia. Palau concatenaba el tema del exorcistado con la misión del profeta Elías y la de los hijos de los profetas. Recibiréis, sus hijos, su espíritu. En el espíritu de Elías lanzaréis al infierno los demonios. La caída de los demonios al infierno será el signo del triunfo de la Iglesia. Elías, profeta grande, y los hijos de su orden, sois y en adelante seréis el dedo de Dios y los miembros en las batallas contra los demonios y la revolución. Lo percibía mandato irrenunciable de parte de Dios, con apercibimiento del mayor de los triunfos del gran tentador. ¿Cuál era este mayor triunfo? Dice literalmente el padre Palau: no creer que existe el demonio, o si se cree, creer que son casos raros los que ocurren. Sugería la creación de casas asilos, casas de acogida, según lo demandaba el ángel de Dios. En mi nombre, esto dice Dios. Lanzarás demonios, impondrás las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Tales propuestas debían ser ponderadas a la luz del fundamento cristológico. Jesús venció a los demonios muriendo. Entiende este misterio. Jesús ofreció su cuerpo y su sangre sobre la cruz y, aceptada la ofrenda por la justicia de Dios, quedó salvo el hombre del poder de los demonios. Y esto es lo que se llama redención, pero esta redención debe ser aplicada por mano apostólica. Comunicado y solicitud a Pío IX. Con todos los requisitos legales, civiles y eclesiásticos, Palau emprendió viaje a Roma. Llegaba en fecha solemne, la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1866. En esa fecha, en Roma, doble efemérides de signo opuesto: conmemoración del triunfo de Italia contra Austria y llamada del Papa al mundo católico con el anuncio del 18 centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. En la intención papal, esta comunicación o esta celebración quería ser incentivo para la fe en todo el mundo católico. El 18 de diciembre está datada la carta que culmina los 4 cuadernillos autógrafos dirigidos al Papa con la firma Fray Francisco de Jesús, María José Palau Iker, carmelita y misionero apostólico. Todo con carácter reservadísimo. Son escritos expositivos, pero con lenguaje simbólico, un lenguaje muy similar al del manuscrito Mis relaciones con la Iglesia. Tal contenido y tal estilo, tal lenguaje,
no pudieron por menos que llamar la atención de quienes fueron los receptores, incluido el Papa. La investigación originó amplio expediente entre el año 66 y el año 67, que confirmó la lealtad y ortodoxia del carmelita. No se dio solución definitiva, sí la bendición papal y concesión de indulgencias para las predicaciones del misionero Palau. Tales concesiones no tocaban el tema que minaba la conciencia del exorcista. Siguió obedeciendo, sin poder acallar su lucha interior. Mis relaciones con la Iglesia contienen reiterados actos de fe en la Iglesia, la verdadera razón de su misión como predicador, escritor, fundador, publicista y exorcista. Yo me complazco en creer que la que yo busco existe, vive y me ve y me oye y que puede hablarme y comunicar conmigo. La simbología mística de Palau, que nos explicó también ayer Lola, evoca la terminología de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz, unión del amante con la amada como el fuego en muchos leños. Hecho una sola y misma cosa, sois una misma y sola cosa en fe y amor, transformado en ser suyo, conformación, imagen y semejanza, transformado en imagen suya todo el ser, constituido carne de sus carnes, hueso de sus huesos, vivificado por el Espíritu que es Dios. Exposición al Vaticano I. Un significativo, muy significativo silencio envuelve el epistolario palautiano en relación al tema del exorcistado del año 67 al año 70. Conocemos las más entrañables vibraciones del exorcista que podrían dar razón de ese silencio. Desde el 8 de diciembre hasta la fecha, 12 de marzo de 1867, quedó mi alma sumamente abatida, tanto que apenas yo podía respirar. Sin fuerzas, el amor como fuego entre cenizas, Palau buscó la soledad en su ermita de San Honorato de Randa. Estaba en mi celda solitaria, revolviendo todo lo que había visto y vivido en Roma, y continuaba sosteniendo en la oración una lucha tremenda con Dios. Pervivía el dilema obediencia-carisma, que acrecía el debate interno. No te reconozco si no es en el obispo. Y triunfaba la actitud del verdadero carismático. Debo obedecer, quiero obedecer. Vivía Palau como Teresa de Jesús la experiencia paulina. ¿Anhelo escatológico o el servicio de las obras? La opción se le impuso imperativa. Obras son amores. Obras, obras. A mí me hallarás toda en todos y en todas partes donde la caridad ejerce sus actos y funciones. Testamento espiritual. La Iglesia, imagen viva de Dios, trino y uno. Mermado en salud y fuerzas físicas, buscó refugio en la oración. Las postreras palabras en mis relaciones revelan al místico en su más sublime arrobamiento. Podrían considerarse testamento espiritual tras su última misión popular en la isla de Formentera. Las perfecciones y atributos de Dios comunicadas a toda la congregación de los santos del cielo y justos de la tierra, que es la Iglesia, forman en ellos la imagen viva de Dios trino y uno. La eterna paternidad en Dios, mirándose a sí mismo en los dos, esposo y esposa, viendo en ellos su propia belleza, los enriquece a los dos, y así ricos, cuanto corresponde a tales amantes, los presenta semejantes así en el día de las bodas. Una palabra sobre el semanario El Ermitaño. Satanás es el autor de la revolución. Se esperaba, era Vox Populi, la gorda. Comentaba el estamento llano, el pueblo. Estalló virulenta la revolución, la gloriosa, la septembrina, que reencarnaba la violencia y persecuciones en España contra la Iglesia y cuanto sonara a religión. Situación caótica y anarquista le dirigió hacia otras posibles vías de vindicación al padre Palau, porque la septembrina tuvo serias repercusiones en els penitents. En plena revolución se alzó paladín de los derechos conculcados. Creó y dirigió el periódico El Ermitaño, semanario religioso, político y literario. Lo rotulaba la leyenda «Viva Dios,
libertad, soberanía nacional, sufragio universal. Desde su primer número, 5 de noviembre del 68, la cabecera la ilustraba un fraile ermitaño con el grito provocador del arcángel San Miguel, ¿quién como Dios? Gloria a Dios. Respuesta explícita, procaz, pero también respuesta a otra realidad también procaz, de público desafío, guerra a Dios, del médico ateo y alcalde de Barcelona, diputado a las Cortes, Francesc Suller y Capdevila, público enemigo de la religión católica y del clero, que se presentó en las Cortes precisamente con un farolillo, guerra a Dios, muerte a Dios. A partir del número 17, Barcelona, 25 de febrero del 69, establecidas las Cortes Constituyentes, el semanario cambió su leyenda por esta otra: ley, autoridad, libertad, pero mantuvo el mismo objetivo. El demonio, en sentido católico, ha tomado y toma en los asuntos de la sociedad una parte importantísima. Su vida considerada en relación con el individuo, con las familias, con los pueblos y naciones, forma historia. 4 bloques engloban el contenido del semanario en sus grandes lineamientos. Primero, Dios y su ley de gracia o ley del Evangelio. 2, la Iglesia, maestra y depositaria de la verdad divina, debe gozar libertad en su misión. 3, el demonio, enemigo de Dios y de la felicidad del hombre. Y 4, el exorcistado, facultad concedida por Jesús a su Iglesia, medio para actualizar su redención. Las denuncias contra el periódico, el semanario El Ermitaño, se añadieron al cúmulo de persecuciones contra el padre Palau, y Santa Cruz de Valcarca fue objeto de inspecciones por parte de autoridades civiles y sanitarias. En saco roto caían las reivindicaciones y protestas continuas y constantes de Palau, que en su condición de sacerdote y católico no renunciaba al lema «Guerra contra el diablo y el pecado». Hemos dicho, y lo repetiremos hasta el fastidio, un solo Dios, una sola religión, un imperio universal, un solo monarca, y este será el anticristo. Aquí la revolución tocará su término y sobre las ruinas del imperio del mal establecerá Cristo el reino de su Iglesia. Apelación al Vaticano I. Pío IX convocaba con la bula Aeterni Patris el Concilio Ecuménico Vaticano I. Se iniciaba el mismo día, 8 de diciembre, la Inmaculada del 69. El espíritu de Palau se abría a la esperanza, paragonaba su figura, la figura de Pío IX. Por cierto que, aunque lo voy saltando, pero quiero resaltar que el Papa Pío IX definía a la masonería la sinagoga de Satanás, que es una expresión que la tiene idéntica al padre Palau. El espíritu de Palau se abría a la esperanza, paragonaba la figura de Pío IX con el ángel del Apocalipsis, ya que en el Papa reside aquella plenitud de poder que sobre los demonios transmitió Cristo a Pedro y sobre el que radica el ministerio del exorcistado. Decidió presentar apelación al concilio sobre este ministerio eclesial. El ermitaño daba a conocer este proyecto y sus objetivos precisos. Primero, autorizar a los prelados ordinarios para que en cada diócesis se nombrara un número suficiente de presbíteros que ejercieran como exorcistas. Y segundo, fundar casas en las que se acogiera a los necesitados, enfermos, maleficiados, energúmenos, presentándoles los auxilios pertinentes previo el discernimiento y diagnóstico médico. El 20 de enero de 1870, partía Francisco Palau de Barcelona hacia Roma con su documento impreso, El exorcistado, influencia de este ministerio sobre la ruina y salvación de la sociedad actual. Observaciones dirigidas a los padres del Concilio Romano por la redacción del Ermitaño, que entregaría a cada uno de los padres conciliares de lengua española, entre los que se encontraba Domingo de San José Arbizu, prepósito general de los carmelitas descalzos de la Congregación de Italia, aunque era español. Escribía Palau: el concilio
al ventilar esta cuestión, definirá la verdad, nos dirá lo que hemos de creer y lo que hemos de dejar de creer, dispondrá aquello que más convenga a la gloria de Dios y bien de la sociedad humana. Esto nos basta. Sumisión, sumisos y dóciles, acataremos sus leyes. Paso al siguiente punto, los últimos momentos de un exorcista. El mensaje. Este apartado yo lo he concebido, como lo presento, a modo de epílogo de una vida coherente con la personal visión y vocación eclesial. Lo defino una prolongada noche oscura, con la expresión «ya es la hora, Teresa». La actitud firme y benevolente del obispo Pantaleón Montserrat con Francisco Palau no halló eco alguno en su sucesor, el vicario capitular sede vacante, Juan de Palau y Soler, que condenó de inmediato y sin previo aviso al carmelita, privándole de todas sus licencias ministeriales. El oficio culminatorio abarcaba a cualquier otro sacerdote que residiera en els penitents, con expresa prohibición del acto de exorcizar y leer evangelios sobre los energúmenos. Al tiempo, atroz epidemia, nueva epidemia de cólera, asoló Barcelona y sus zonas adyacentes. A Horta se trasladó el Estado Mayor Militar con parte del ejército, ocupando también gran parte de los penitents, cuyos terrenos fueron incautados. El 30 de octubre de 1870, sus residentes, 39 personas, con el padre Francisco y sus hermanos Juan y Rosa Palau, fueron conducidos a las cárceles públicas de la Barceloneta, que precisamente habían sido evacuadas por causa de la epidemia. Año y medio después moría el padre Palau, declarado inocente y exculpado jurídicamente de toda imputación y delito. Dos de sus frases postreras, en el mismo lecho de muerte, son exponente de amor, lealtad, coherencia e identidad carismática. Amo a la Iglesia. Yo amo a la Iglesia. No me he separado nunca de su juicio. Ya es la hora, Teresa. Salto el apartado sacerdote y exorcista ejemplar. Ahí lo que intentaba en este apartado era un poco cuáles son las condiciones, virtudes y cualidades que el padre Palau cree que debe de tener un verdadero exorcista. Y paso a la conclusión final. Mensaje para el hoy desde Francisco Palau, exorcista. Internet es un pozo sin fondo sobre la actualidad y el debate sobre exorcismos y exorcistas. Los casos y planteamientos presentan matices y variantes según continentes, países, culturas, creencias, idiosincrasia, sectas, chamanismo, guija, prácticas esotéricas, paranormales, espiritismo, brujería, maleficio. Francisco Palau aparece en muchos de ellos. Si entran ustedes se quedarán, como dicen, bigotitos. Una puntualización que requiere serio estudio es la de ¿quién es la autoridad competente? Hay que distinguir bien este apartado, este punto. La correcta utilización del ritual. Saben que el ritual romano fue modificado por Juan Pablo II. Personalmente, es una opinión personal, yo lo considero un poco light. A mí me gusta más el antiguo. Y distinguir entre exorcismo solemne, exorcismo privado. Es importante esta distinción y también la de oración de sanación e intercesión, imposición de manos. Interrelación entre enfermedad, psicología, psiquiatría y posesión diabólica. Juicio y discernimiento médico en cada caso previo a la praxis del exorcismo. Estas y otras cuestiones son objetos de debate hoy. Los casos de personas que acuden al auxilio de la Iglesia, sintiéndose de un modo u otro amenazadas por el diablo, van en aumento. Las diócesis, bueno, lo que conozco más es la cuestión de España. Hablo de Milán,
pero las diócesis, al menos en España, han tomado en serio el nombramiento oficial de uno o más exorcistas para la atención de quienes solicitan su ayuda. Recientemente se han nombrado 8 más en la diócesis de Madrid. En Francisco Palau, lo que formalizó su quehacer fue la escucha y el acompañamiento paciente y sacrificado, generoso, la asistencia de misericordia y ternura con los desahuciados, los malolientes, tal vez locos, personas heridas de soledad, sin medios, la paciencia con los sin techo y sin salario, los alcohólicos, mujeres menospreciadas, deprimidas, personas deficientes, epilépticos, en tiempos en que la medicina avanzaba tímidamente y los manicomios, con tratamientos rudimentarios, masivos e inhumanos, semejaban más cárceles que lugares para una recuperación. Me parece, en estas palabras de conclusión, hallar relectura y mensaje actualizado en el magisterio del Papa Francisco. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida en los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes, religiosos y laicos en este arte del acompañamiento para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que dar a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión que al mismo tiempo sane, libere, aliente a madurar en la vida cristiana. Tengo que haceros una confesión, que cuando leí estas palabras del Papa Francisco tuve una alegría inmensa, porque es la primera vez que yo veía en un documento pontificio la palabra proximidad. La espiritualidad palautiana es espiritualidad de proximidad, es espiritualidad y pastoral de la eclesialidad, pasión por la Iglesia de prójimos, experiencia y servicio. En el tema del exorcistado, Palau se sintió vocacionado a ejercer y reivindicar la actualización de este ministerio eclesial y su praxis entre los sacerdotes, pastores del rebaño, amantes de sus ovejas, pastoreo que atiende, sana, recupera dignidad de la persona y fundamenta su fe. Pues solo una persona sanada y liberada, solo una persona sanada y liberada es capaz de gozar de felicidad en sí y en los demás. Nos dice Palau, lanzad al infierno, pastores míos, encadenad y enjaulad a esos demonios, curad las heridas causadas por su rabia, demones afugad e infirmos curad. La relectura del exorcistado desde la experiencia y enseñanza palautiana puede iluminar diversas vertientes y situaciones de nuestro hoy socio-religioso, político, bélico y económico. Sectas satánicas, violencias fundamentalistas, califato islámico, crispaciones nacionalistas e independentistas, movimientos masónicos, y me refiero a civiles y eclesiásticos, neonazis, violaciones de los derechos humanos, abusos sexuales, globalización injusta y una competitividad de mercado que prioriza la economía y sacrifica a las personas. En el pensamiento de Francisco Palau, jamás la estructura debe priorizar, sobre el bien de la persona. Y por ello cuestiona, ¿tiene aquí espacio la sutil penetración del demonio en ese trasvase de valores humanos y cristianos a intereses egoístas e idolátricos? ¿Quiénes son hoy los poseídos y los desposeídos de nuestro mundo? Se está dando el trueque cuasi universal de solemnidades cristianas por otras importaciones, incluso cultos atávicos como la Santa Muerte, la Misa Negra, los Halloween.
Está siendo tema de actualidad, ahora reciente, de nuestros días, no al margen de intereses políticos, el feminismo. Junto a la justa defensa de la mujer está en boga la considerada satanización del feminismo, con talleres y mesas con el título El feminismo y el diablo. Si me dan un minuto, había suprimido una parte, pero solo como enunciados de un minuto las leo. Las líneas fundamentales para el exorcistado, pero desde el carisma palautiano, solo enunciarlas. Cristo es el gran sacramento de Dios y la Iglesia lo hace presente y visible, cuerpo místico y cuerpo eclesial. La humanidad es cuerpo de Cristo, Dios y el prójimo. La Eucaristía, misterio de comunión, sacrificio redentor, pero también misterio de edificación de la Iglesia. Experiencia de la fe. Creer es ver. Creer a la palabra de Dios es escucharla, entenderla y ponerla por obra. Presencia activa de la mujer María en la obra de Dios en favor del ser humano. Paso, es un mensaje bueno del Padre Palau, paso de la fuga mundi a la encarnación con las gentes, pastoral misionera y servicio de la caridad, anunciar la belleza de la Iglesia, curar, liberar, embellecer. Exorcistado, facultad, vocación y misión, expresión del querer de Dios, no solo rito, sino sacramental que sana y libera. Y por último, el exorcista se sabe, se siente o se debe saber y se debe sentir contemplativo, amante del misterio de Dios en el ser humano, su imagen viva que necesita ser restaurada, por lo tanto, mística y misión. Muchas gracias.